Hola, buenos días. Vamos a continuar con la sesión del curso de Lógica y Argumentación Científica del día de hoy. Y bueno, como es de costumbre, vamos a hacer un pequeño recordatorio de las ideas más importantes que hemos visto en las últimas sesiones, antes de avanzar a lo que vamos a, a hacer hoy y resolver sus consultas, ¿ya? Les recuerdo que lo que hemos visto hasta el día de hoy es más o menos qué es el conocimiento científico. Hemos jerarquizado en base a criterios científicos las afirmaciones en base a su grado de justificación empírica o racional, ¿no es cierto? Como especulaciones, las que no tienen ningún tipo de justificación, las correlaciones o inducciones que se llaman en algunos textos, que son las afirmaciones que se sustentan en tendencias de datos. Tenemos las ideas plausibles, las que tienen una base racional bien grande, pero no tienen apoyo de evidencia. Y están las ideas convalidadas, que son más o menos las que se tienden a divulgar por los medios científicos. Y también vimos, y eso tiene que ver con la última sesión, vimos más o menos cómo es el proceso de generación de ese conocimiento. ¿Okay? Todo este tema de las publicaciones, la revisión de pares, el concepto de artículo y de revisión científica, y alcanzamos a mencionar algunas bases de datos. ¿Okay? Y hasta ahí habíamos quedado en la última sesión, ¿no es cierto? Yo les dije que ahora vamos a empezar a trabajar ya con esta base de datos, pero obviamente antes de avanzar, porque tenemos tiempo, quería ver si tienen alguna duda, alguna consulta. Es importante que ustedes vean el calendario que más o menos en un mes más ustedes van a tener que construir un ensayo. Y obviamente tiene que ver con lo que vamos a trabajar hoy y la próxima sesión también. Entonces, es muy importante resolver las dudas, las consultas, para que tengan buen pie de abordar su ensayo. Dudas, consultas, comentarios. ¿Alguna duda, consulta? ¿Sí, sí? ¿Sí? No, digo que no creo que hayan entendido Ya. bien. También, ya. Si tienen alguna duda, consulta, obviamente me la van planteando, ¿ya? Para efectos del ensayo mismo, lo más importante hasta ahora es que ustedes sepan jerarquizar las afirmaciones, ¿ok? Que eso lo vamos a trabajar hoy, pero por lo menos tengan claras las categorías, las 4 categorías que yo les mencioné. El otro tema es que lo que vamos a ver hoy, ¿no es cierto? Que sepan utilizar las bases de datos para informarse, ¿ya? Y para cerrar una idea, un pequeño trozo de información que me quedó pendiente en la última sesión, si me permiten, voy a retomar la pregunta que estábamos trabajando en los últimos minutos de la sesión de la semana pasada. Estábamos trabajando la pregunta de dónde están los estudios científicos. Y ahora, de ahora en adelante, cuando nosotros hablemos de estudios científicos, vamos a entender, ¿no es cierto?, que son los estudios que son publicados en revistas de especialidad, que tienen nombres de autores identificables, que pasan por un sistema de revisión de editores y de revisión de pares, ¿no es cierto?, quienes pueden aceptar o rechazar esto, que además se publican, o sea, quedan disponibles al público, sobre todo a los especialistas, para que los refuten. Ese es el concepto de estudio científico. Un estudio científico no es algo que uno hace en su casa y que después lo comunica por una red social. Eso no cumpliría con los controles de calidad que tiene la ciencia, ¿ya? Y cuando la gente de ciencia dice que hay estudios que apoyan algo, que apoyan una afirmación, se entiende que son estudios que están publicados en estas bases de datos. Si no están publicados en estas bases de datos que albergan los trabajos que pasan por todos estos procesos, no es considerado científico, por mucho que sus conclusiones podrían ser hasta correctas, ¿ya? Y claro, ustedes mencionaron en la última sesión que hay las bases de datos que ustedes manejan. Ustedes mencionaron a Cielo, mencionaron yo les recomendé Science Direct, ¿cierto? También es mi responsabilidad mostrarles algunos buscadores que son profesionales, y lamentablemente ustedes van a tener acceso si entran a la universidad. Ya no pueden tener acceso desde fuera, pero es bueno que ustedes lo tengan claro, que una cosa son los buscadores de acceso
libre, lo cual no quiere decir que los artículos que uno encuentra ahí son todos gratis. Normalmente estos buscadores permiten revisar al menos el resumen, lo cual a veces para el público que utiliza estos estudios es suficiente. Sin embargo, hay buscadores, por ejemplo, el más respetado a nivel de la ciencia profesional, digo yo, es Web of Science. Ya a este se le reconoce como el que alberga las revistas más exigentes en este proceso de revisión de pares. De hecho, hay universidades europeas y norteamericanas que consideran los estudios científicos solamente de esta base de datos, de ninguna otra. ¿Okay? Siendo que hay más bases de datos, pero a esta, insisto, tiene la que tiene más prestigio y la que tiene más reconocimiento por la OCDE, por los rankings de las universidades, etc. Por ejemplo, yo soy químico ambiental, esa es mi especialidad, y yo cuando postulo a fondos públicos para que me financien mis investigaciones, mi currículum, que es una cosa que se evalúa, cuentan solamente los trabajos publicados en esta base de datos, no en otra. Para que ustedes se hagan una idea. Ahora, no en todas las especialidades es igual, pero generalmente en ciencias naturales tienden a albergar esto. Esta base de datos es bien especial porque además que acepta trabajos de revistas que pasan por revisión de pares, los pares que revisan tienen que ser internacionales, la revista debe tener por lo menos 2 números al año, y los trabajos deben tener cierta calidad. Y ahora les voy a explicar cómo se mide la calidad, ya que esa es una cuestión también que es importante que ustedes la sepan, ¿ya? No saco nada con decirles métanse Web of Science porque no van a poder entrar lamentablemente, ¿ya? Hay un tema ahí de barrera. El otro buscador científico, que es un poco más amplio que Web of Science, es un poco más laxo, o sea, no es tan exigente para filtrar los trabajos que alberga en su base de datos, es Scopus. Yo este es el que más utilizo. También uno puede acceder desde una conexión de las universidades del Consejo de Rectores, no desde afuera, lamentablemente. Scopus es una base de datos que es mucho más amplia que Web of Science, alberga casi todos los trabajos de Web of Science, más otra categoría que se llama categoría Scopus, que es como algo así como la segunda división de las revistas científicas. Normalmente las revistas que pasan a la categoría Web of Science primero están en Scopus, entonces como así la analogía al fútbol es como la primera A y la primera B, por así decirlo. Cada 2 años más o menos se hace una revisión del ranking y a veces hay revistas que bajan a la primera B y otras que suben a la primera A por utilizar la analogía futbolística. Hay revistas que son expulsadas de estas bases de datos cuando se demuestra que las revistas no tienen un proceso de revisión de pares transparente, por ejemplo, cuando en base a una métrica se determina que la gente que publica ahí pertenece solamente a un nicho muy, muy concreto, o sea, por lo tanto se empieza como a sospechar que esta revista es como una revista de amigos, más que una revista abierta a la comunidad científica. Cuando se empiezan a aceptar trabajos solamente de un grupo de personas, eso empieza a levantar sospecha de nicho, que se llama, y normalmente esas revistas son expulsadas del sistema. También hay un tema de que si yo publico un trabajo, se entiende que muchas otras revistas podrían citar mi trabajo en el futuro, ¿ok? Porque podría ser útil, pero a veces pasa que un trabajo se publica y las citas que se le hacen al trabajo en el futuro pertenecen a la misma revista. Ahí también el sistema base de datos tiende a expulsar esas revistas porque empieza a sospechar que la revista no busca comunicar el conocimiento, sino que busca simplemente defender una ideología. Pasa mucho esto en ciencias sociales a veces, ¿ya? Que hay revistas que no buscan hacer investigaciones, sino que buscan ser activistas de una ideología. Y eso no forma parte del concepto de conocimiento científico. Entonces, normalmente esas revistas quedan fuera de este sistema, ¿ya? Este sistema tiene varios controles que no son perfectos, ciertamente, pero funcionan un poco para darle la mayor objetividad y que sea más fiel a cómo se entiende el conocimiento científico, ¿ya? No sé si me explico. Este es el buscador que yo les recomendé que que utilizaran desde su hogar. Este sí se puede acceder desde su hogar. ScienceDirect, a mi juicio, es el mejor buscador que hay para gente que no puede acceder a las universidades del Consejo de Rectores. Normalmente ahí uno encuentra
mucha información científica de muy buena calidad, a pesar que este buscador también alberga libros, capítulos de libros, y a veces alberga algunas revistas que no son tan rigurosas en el proceso de revisión de pares, pero todas pasan por revisión de pares, eso sí. Por lo tanto, yo lo considero una buena base de datos. De hecho, yo les recomiendo que ocupen este más que Google Scholar. En Google Scholar yo sí he encontrado trabajos que no pasan por revisión de pares, ¿ya? La gracia que tiene Google Scholar, eso sí, es que los trabajos que ustedes encuentran ahí tienen autor identificable. Por lo menos eso ya es una garantía de que nadie se puede escudar en el anonimato para publicar cualquier tontera, ¿ya? O sea, si a mí se me ocurre publicar cualquier tontera, pero va mi nombre ahí, lo voy a pagar caro probablemente en el futuro cuando me denuncie, ¿ok? Entonces Google Scholar es mejor que el Google tradicional, pero este a mi juicio es mejor que el Google Scholar. ScientiFic, lo vamos a ocupar hoy, ¿ok? Y ahí está el otro que mencionaban ustedes, que es Cielo, ¿ok? Ahí está la dirección arriba, cielo.org. Hay una versión en español y otra en portugués. Cielo es una especie de base de datos científica con revisión de pares, pero de carácter latinoamericano, ¿ya? O sea, aquí ustedes sí van a encontrar mucho trabajo en español, la mayoría, o en portugués traducido al español. También hay alguna revista en inglés, pero son las menos. Y la gracia que tiene esta base de datos, a mi juicio, es que hay mucho trabajo que tiene interés local, que normalmente ese tipo de trabajo y ese tipo de revistas que son más de carácter local, por ejemplo, una revista que se llame, supongamos, Fauna Chilena, supongamos, por un título de ese tipo, claro, uno ya sospecha que se publica solo cosas de Chile. Claro, normalmente ese tipo de revistas no es aceptada por Web of Science, por ejemplo. Web of Science acepta revistas que publican trabajos de interés mundial, no solo de interés local. Esta base de datos un poco valora lo local, ¿ok? Y a veces, muchas veces pasa que a uno le interesa generar conocimiento de su entorno más inmediato. Y eso es bueno para la gente que va a utilizar ese conocimiento y que vive en esa zona. Entonces, desde mi punto de vista, Cielo sí tiene un valor. Tiene un valor, a pesar que no es tan reconocido para efectos de currículum. Por ejemplo, si yo publico un trabajo en una revista que pertenece solo a esta base de datos Cielo, a mí no me lo consideran a la hora de postular a fondos públicos. Pero el valor social que tiene este tipo de trabajos en esta base de datos local, yo creo que a veces tiende a ser incluso mayor, ¿ok? Entonces, considérenla, ¿ya? También hay trabajos de carácter de interés mundial. Por ejemplo, ustedes también van a encontrar trabajos de vacunas acá y cosas por el estilo. Pero normalmente son menos, ¿ya? Ahora, el hecho que una revista pertenezca a la categoría Cielo para estar en este buscador no la excluye de no pertenecer también a la categoría Web of Science. Hay revistas que tienen doble militancia, por ejemplo. Hay una revista que yo he publicado un parte de trabajo ahí, que es la revista de la Sociedad Chilena de Química. La revista de la Sociedad Chilena de Química tiene filiación en la base de datos Cielo y en Web of Science, ¿okay? Entonces tampoco vean esto como excluyente. Muchas veces estas bases de datos se superponen respecto de las revistas que albergan en esta base de datos, ¿ya? Hay como un solapamiento bien grande. Ahora, esta base de datos, desde mi punto de vista, su principal fuerte en ciencias sociales, a mi juicio, ya más que en ciencias naturales. Puedo estar equivocado, obviamente, pero esa es la percepción que tengo. ¿Ok? Vamos a trabajar estas bases de datos, ¿ya? Y las vamos a trabajar, y es importante que lo vayan pensando, respecto a temas que ojalá surjan de ustedes. O sea, ustedes tienen que hacer un ensayo en un mes más, ¿ok? Y ese ensayo, lo primero que yo les voy a pedir es que se base en un problema controversial, ¿ok? ¿A qué me refiero con un problema controversial? Es un tema que alberga preguntas, ¿ok? En donde las posibles respuestas generan bandos. En el fondo, diferencias de opinión, ¿ok? Entonces, es muy importante que ustedes ya vayan pensando en qué problemas controversial se discute que a ustedes les interesa, ¿ya? Les voy a pedir en unos minutos más que lo escriban en el chat, ¿ya? Les pongo un caso. Yo siempre que hago esta pregunta con mis estudiantes más viejos, los que están ya en la universidad, ¿no es cierto? Siempre surge el tema de
el tema del consumo de marihuana, siempre, ¿ok? Y claro, pero el tema, la marihuana, ¿no es cierto? Es un tema, pero el asunto es transformar ese tema en preguntas concretas, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios o perjuicios para la salud en el consumo de marihuana? Esa es una pregunta, ¿ya? Hay otra pregunta que tiene que ver, no sé, ¿cómo combatir el narcotráfico en el consumo de marihuana? ¿Y qué efectos tiene a la salud mental el consumo de marihuana? No sé, hay varias preguntas que pueden surgir de un tema. Entonces, la primera cosa que yo les voy a pedir y que ya les vayan pensando, porque en unos pocos minutos más se lo voy a pedir que lo escriban en el chat. Primero definamos temas de interés. Después vamos a definir preguntas respecto a los temas más populares de ustedes, ¿ya? Así que aquí no tengo nada preparado. Pero en base a lo que surja de ustedes, vamos a trabajar las bases de datos hoy de cómo ir trabajando estos temas, ¿ya? ¿Se entiende? Yo no tengo idea qué temas les interesan a ustedes, porque ustedes son una generación más joven que la que yo acostumbro tratar. Entonces, para mí, ustedes son un misterio, ¿ya? Aquí me están... ¿Por qué diablos no veo el chat? Dame un segundo. A ver, déjenme parar de compartir un segundo. Ahí sí. Ah, se entiende ya. Se entiende, ¿no es cierto? Ahora, es importante, aquí no hay temas prohibidos ni nada por el estilo. ¿Ya? La idea es que en este curso vamos a tratar dentro de todo lo posible de garantizar absolutamente la libertad de expresión. ¿Ya? Por lo tanto, aquí no hay temas prohibidos, temas vedados, que no se pueden tocar porque son de mal gusto. No, cuando los temas se tocan seriamente no hay nada de mal gusto. ¿Ya? Ahora, volviendo al tema, antes de preguntarle a ustedes qué temas les interesan, ¿no es cierto? Déjenme contextualizar este de los problemas. Hay una rama de, voy a llamarle las ciencias sociales, ¿ya? Que toca un tema súper importante que tiene que ver con el trabajo de las controversias, ¿no es cierto? Que se llama alfabetización científica, ¿ya? ¿Qué es la alfabetización científica? Yo lo voy a graficar con una pregunta que quiero escuchar sus opiniones al respecto. Fíjense, muchos de ustedes probablemente están aquí porque quieren dedicarse profesionalmente a la ciencia o alguna carrera relacionada con ciencia. Ya sea ustedes quieren ser astrónomos o ingenieros, probablemente ustedes están ya como seteados, ¿no es cierto? y ustedes quieren trabajar en esto. Por lo tanto, si yo les pregunto a ustedes, ¿para qué les sirve la ciencia a ustedes? Probablemente la respuesta van a ser varias, pero la que va a ser un patrón común es que ustedes quieren ganarse la vida en la ciencia, quieren ganar dinero, quieren trabajar en ciencia porque les gusta, ¿no es cierto? Pero les voy a hacer una pregunta que no la centren en ustedes, fíjense. Piensen ustedes que la mayoría de la gente no se va a dedicar nunca profesionalmente a la ciencia. Y esa es la mayoría de la gente. Y la pregunta que está subyacente es, ¿para qué le sirve la ciencia a una persona que nunca se va a dedicar profesionalmente a esta? Repito, ¿para qué sirve la ciencia a una persona que no se va a dedicar nunca profesionalmente a esta y que es la mayoría de la gente? ¿Qué respondería? Piénselo. Juéguenselo. Ya, aquí, ya. Y aquí hay dos respuestas. Voy a ir, ahí están apareciendo varias. Voy a tratar de irlas abordando una a una, ¿ya? Bueno, primera respuesta dice, para desarrollar y entender el mundo cotidiano y sus fenómenos. Es una respuesta. Para mejorar la calidad de vida, es otra respuesta. Para que aún así avance la sociedad en distintos aspectos, ya, para el avance de la sociedad, ok, ¿se entiende? Para el conocimiento general, como cultura general. ¿Alguien más?
Porque voy a referirme a cada una de esas respuestas, ¿ya? Miren, voy a hacer el siguiente ejercicio, ¿eh? Voy a hacer un ejercicio de algo que yo no creo. Yo todo lo que ustedes pusieron ahí, yo estoy de acuerdo, ¿ya? Lo declaro de antemano, ¿ya? Pero para que no se extrañen, lo que voy a tratar de hacer ahora es algo que no creo, ¿ok? Pero es un ejercicio para hacerlos pensar. Voy a tratar de irme en contra de esto, ¿ok? Ahora, en el fondo voy a tratar de establecer un debate con ustedes de esto, jugando el papel de que no creo en esto, lo cual es falso, ¿ok? Porque miren, ya, vamos punto por punto. Y esto que voy a decir no es un invento mío, esto está escrito en la literatura así como, más o menos como se lo voy a plantear. Por ejemplo, Arnaldo dice, para desarrollar y entender el mundo cotidiano y sus fenómenos. Ya, voy a utilizar un contraargumento típico que se utiliza para eso, que ese argumento es de Arnaldo, que es muy similar al que plantea Catherine, que es por conocimiento general. Se llama el argumento de la erudición. O sea, hay que ser erudito para comprender cómo es el mundo. Uno no puede ser ignorante, tengo que entender el mundo. Pero piensen ustedes lo siguiente. Yo soy químico, ¿ok? Me dedico profesionalmente a la ciencia, y alguien podría decir, entonces tú sabes cómo funciona el mundo. Algunas cosas sé, digamos, pero erudición es como, es el acto de tú culturizarte en un área. Ya, por ejemplo, los que valoran mucho la erudición son los orientales. Yo cuando hice parte de mi doctorado en Francia, me acuerdo que me topé con un chino, y el chino estaba en Francia, no me acuerdo qué estaba estudiando, creo que está estudiando francés, creo que está estudiando. Y yo le pregunté, ¿por qué está estudiando francés precisamente? Sí, ¿por qué está estudiando francés? Y él me dijo, por erudición. En el fondo es porque se valora que una persona sepa de todo. ¿Ok? El erudito, el que conoce algo, un campo, ¿no es cierto? Entonces yo les puedo decir, yo soy científico profesional, yo sé cómo funciona el mundo. La verdad es que yo sé algunas cosas, no. Si ustedes me preguntan cuestiones de biología, en realidad no creo que sepa más que usted de lo que aprendí en el colegio. ¿Ok? Y hay un montón de otras cosas que no tengo la menor idea, ¿ya? De hecho, el conocimiento científico es tan extenso y profundo que hoy en día es imposible saber de todo. Todos somos ignorantes en algo. Entonces, el argumento de la erudición suena bien, pero en la práctica es imposible. Es imposible saber cómo funciona el mundo en todas sus dimensiones. Hay gente que a lo mejor sabe un poco de astronomía y entiende los astros y todo el cuento. Hay gente que a lo mejor sabe más biología, ¿ya? Y entiende el tema de los seres vivos, las células y todo esto. Hay gente como yo que sabe más química y, bueno, entendemos un poco las sustancias de la naturaleza y cómo se transforman. ¿Okay? Eh, pero probablemente la mayoría de los físicos, químicos y biólogos no saben nada de psicología. Lo más probable. No saben nada de ciencias sociales, de sociología. Probablemente todos los que estamos aquí no sabemos nada de derecho romano, ni de economía. ¿Ok? Entonces, el argumento de la erudición, repito, se plantea como un argumento que es demasiado idealista. Nadie tiene suficiente tiempo ni capacidad para saber cómo funciona el mundo en su totalidad. Siempre vamos a ser ignorantes de algo. De la mayoría de las cosas vamos a ser ignorantes, o sea, ni siquiera de algo. Si el conocimiento científico del mundo fuese esto, la mayoría de la gente sabe una pequeña fracción de esto. Es por las limitantes humanas. ¿Qué les parece ese argumento? ¿Se lo compran o no? ¿Están de acuerdo o quieren responder ese argumento? ¿No les gusta o lo compraron al tiro? ¿Están de acuerdo? Cambiaron todos de opinión. Javiera no lo compra ya. ¿Qué es lo que ves de débil en ese argumento, Javiera? Porque hay forma de responder ese argumento. Pero quiero ver, ya. Javiera no lo compra, Arnaldo no lo compra. Pero ¿qué respondería en ese argumento? ¿Cuál sería su contraargumento? A ver, aquí dice Joaquín, dice, pero aquí es verdad, pienso que igual es importante cultivarse en varias áreas del conocimiento, sobre todo las aplicables a la vida cotidiana. Ya, Arnaldo me pide que lo repita. Ya, vamos a repetirlo entonces. Y antes de tocar la respuesta, Joaquín, que es bastante buena, miren. El argumento es que el conocimiento científico del mundo
es demasiado extenso y profundo y supera el tiempo y la capacidad humana de cualquier persona como para poder decir que yo voy a aprender cómo funciona el mundo y por lo tanto todos debieran aprender ciencia aunque no se dediquen a ella. Eso en la práctica, esa es la crítica, eso en la práctica nadie puede hacerlo, ni los científicos profesionales saben todo del mundo. ¿Ok? Ese es el argumento. Y el contraargumento, uno muy bueno que da Joaquín, ¿no es cierto? Lo voy a leer. Es que, claro, una cosa es decir que hay que saber cómo funciona el mundo en todas sus áreas, en el área biológica, química, física, la sociedad en términos, y los seres humanos en términos de psicológico, sociológico, antropológico. Ya. Y aquí, como dice Arnaldo, hay que tener una base mínima, pero la base mínima, fíjense, voy a leer lo que dice Joaquín, la base mínima, el contraargumento a este tema de que el conocimiento es demasiado amplio, la base mínima está en la respuesta que dice Joaquín, fíjense. La base mínima es decir, mira, no se trata de saberlo todo, se trata de saber las áreas del conocimiento que son aplicables a la vida. Ese es un argumento que está en la literatura, de hecho lo plasma la UNESCO en un documento que yo les voy a subir. ¿Ya? Claro, el otro contraargumento es el que dice Javiera, dice, bueno, no hay que saberlo todo, pero por lo menos hay que saber un trozo, ¿no es cierto? Cada quien se va especializando en algo. Claro, el argumento que da Javiera es decir, ya, si no se trata de saberlo todo, pero cada quien es erudito en un campo, ¿no es cierto? Nos vamos especializando. Pero ¿dónde está la contrarrespuesta? Y ahí no sé, dime si me entiendes, Javiera. Es que eso lo hacen los científicos profesionales. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿para qué le sirve la ciencia al ciudadano que no se va a dedicar profesionalmente a ella? El argumento de especializarse, ese es el argumento aplicable a la gente que se especializa, como yo, por ejemplo. ¿Ya? El argumento que dice Joaquín es un argumento que podría ser aplicable a toda la gente. Es decir, no se trata de que usted sepa de todo, pero por lo menos sepa los aspectos del conocimiento científico aplicable a su vida. ¿Qué les parece? Aquí Joaquín, por ejemplo, les agrega un poco más esto y dice, hay conceptos como la termodinámica, la electricidad o la salud mental que son aplicables para mejorar la calidad de vida de cada una de las personas. Ya, es un argumento que es un poquito más realista, es decir, no se trata que sepa de todo, pero sepa lo que es aplicable a su vida. Y de todo el conocimiento científico hay algunas áreas que no es tan difícil de identificar, que son aplicables a la vida de la mayoría de la gente. ¿Ok? Martín dice, yo creo que no está muy a la mano conocerlo todo, por eso hay que conocer todo lo básico. Ya, Martín dice todo lo básico, pero no sé si tú, Martín, estás de acuerdo que lo básico es lo que se aplica a tu vida. O no, porque no sé qué entiendes tú por básico. ¿Ya? Ahí piénsalo. Antonella dice, eso va a pasar con todas las áreas que se estudian. Nunca se va a poder saber todo, aunque sea conocimiento más específico. Fíjese que lo que dice Antonella es bien importante. Yo soy químico, yo tampoco sé todo de química. O sea, yo me especialicé en química ambiental. Hay alguna área de la química que creo que la domino bastante bien, pero hay otras que la estudié un poco y ya me acuerdo casi nada. ¿Ya? Eso de la reactividad orgánica y el nucleófilo que atacan, o sea, el electrófilo y la polimerización y las formas estéricas, ya no me acuerdo, me acuerdo re poco. Nomenclatura ya casi, y usted me dice, nombre este compuesto, ya, yo creo que me sacaría un 4 en una prueba de ese tipo. Aquí, ya, entonces claro, el argumento que dice Antonella es bien importante, que hasta dentro de una misma disciplina los especialistas tampoco dominan todo lo de su disciplina. Por supuesto que un especialista en química, física y biología va a saber mucha más química, física y biología que el común de las personas, eso estamos claros, ¿ya? Pero incluso una pura disciplina puede sobrepasar a una persona que se especializa en un área de esta, ¿ok? Aquí Scarlett dice, tal vez no se puede saber todo sobre cómo funciona el mundo, pero no por eso vamos a dejar de aprender lo básico como diluir el azúcar del té. Ya, no se va a diluir si el agua tiene una temperatura mínima. Ya claro, lo que dice Scarlett en el fondo es más o menos el mismo argumento que estamos discutiendo, pero ahora con un ejemplo concreto, ¿no es cierto? O sea, uno puede decir,
mira, al menos sé erudito, o sea, conoce bien un área del conocimiento, las áreas del conocimiento que afectan en tu vida. Todo este tema de las diluciones, ¿no es cierto?, las concentraciones, los solutos, los solventes, claro, eso uno toda la vida tiene que estar lidiando con eso, ¿ok? Desde, por ejemplo, les pongo un caso, desde, por ejemplo, qué lavalosas comprar, y están los más baratos y los más caros, pero nadie mira las concentraciones, ¿no es cierto? Y a veces el más barato está menos concentrado y al final uno está pagando más por el mismo soluto, ¿ok? Entonces, claro, uno está rodeado de soluciones, ¿no es cierto? Solutos con solventes, o sea, mezclas homogéneas, heterogéneas, y uno tiene que saber elegir porque eso afecta la calidad de vida. Por ejemplo, si yo elijo mal, voy a estar pagando más, voy a estar botando mi plata. Son cosas que uno debiera tenerlas presentes, ¿no es cierto? Así como, por ejemplo, no sé, pues, tomando el ejemplo del té, ¿no es cierto? Si una persona es diabética y dice, oh, y tiene una taza de té así cargada con azúcar y dice, no voy a tomar este té porque está muy azucarado. Entonces, como soy diabético, le voy a echar más agua para que no me haga mal. Entonces, finalmente se toma de, no sé, de 200 ml de té azucarado, con azúcar muy concentrado, se toma 400 ml del té más diluido, pero es la misma cantidad de azúcar. No sé si me explico. Finalmente se va a tomar la misma cantidad de azúcar. Entonces, si no lo entiende, está cometiendo un error. Piensa que por dilución va a consumir menos azúcar cuando consume la misma. No sé. Uno podría tomar varios ejemplos de ese tipo, ¿ya? Fíjense que la UNESCO, antes de leer los comentarios, espera, Martín, está interesante lo que dice Martín. Si no, se, si no se ha pensado alguna vez en crear un área que se llame la vidalogía, en el fondo el conocimiento para la vida. Bueno, fíjate que la UNESCO, esa área le pone un nombre que no se llama vidalogía, ¿no es cierto? Se llama alfabetización científica práctica, le llama la UNESCO. ¿A qué se refiere con práctica? Se refiere a el área del conocimiento, el cual cuando tú lo llevas a la práctica en tu vida, mejora tu calidad de vida. ¿Ok? Y las áreas del conocimiento que tienen relación directa con la vida y la calidad de vida, por lo tanto, están más o menos identificadas. Miren, hagan el siguiente ejercicio, miren. Un área que es inmediatamente aplicable a la vida es la ciencia de la salud. Obvio, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con salud. Salud mental, salud reproductiva, el tema de las drogas, el tema de las vacunas, ¿no es cierto? Las personas que en estos campos, al dominarlos, lo aplican en su vida, tienen claramente más chances de llevar una mejor calidad de vida. Y con mejor calidad de vida, ¿a qué nos referimos? Vidas más largas, más saludables, más productivas, ¿no es cierto? A eso nos referimos, ¿ya? Pero piensen, ¿qué otras áreas tienen aplicación en la vida? ¿Qué otra? Además de la salud. La educación sexual, ¿no es cierto? Fíjense que hay la educación sexual tiene dos aristas. Una es por el tema de la prevención de la enfermedad de transmisión sexual, que es un tema gigante, sobre todo para la generación de ustedes. Yo leí una estadística hace 5 años atrás, que no sé si va a ser aplicable a la generación de ustedes. Era que el contagio de SIDA se había casi triplicado en jóvenes chilenos entre 18 y 25 años. Eso lo había visto hace una estadística hace como 5 años atrás. ¿Ya? O sea, se había triplicado el contagio. Una cuestión que estaban todos preocupados y qué le pasa a la generación de ahora. No le tienen miedo al SIDA. Nuestra generación sí le tenía miedo al SIDA. ¿Por qué? Porque el SIDA en nuestra generación era una enfermedad mortal. El que del virus del SIDA desarrollara la inmunodeficiencia estaba condenado a morir. ¿Ok? Hoy en día hay fármacos que permiten que las personas que desarrollan inmunodeficiencia por el virus no mueran, pero sí tienen una enfermedad crónica, o sea, toda la vida deben tomar esos fármacos. ¿Okay? Quizás la generación le perdió el miedo al SIDA por eso, porque ahora hay fármacos que le salvan la vida, fármacos que no existían hace 10 o 15 años atrás, probablemente, pero en los años 90 no existía, eso estoy seguro. ¿Ya? La otra arista de la educación sexual es el tema de los hijos y la edad
más adecuada para tener hijos. Hay una relación bastante directa, y de hecho los voy a desafiar a que busquen esa estadística en las bases de datos que les voy a recomendar. Hay una relación bastante directa entre pobreza y maternidad o paternidad adolescente. ¿Ok? Entonces, claro, las personas que tienen hijos a edades muy tempranas y muchos hijos en esas edades muy tempranas, o sea, entendamos temprana como una edad donde todavía no se independizan, todavía no terminan sus estudios, a eso me refiero con temprano, ¿no es cierto? Bueno, esas personas, la probabilidad de que tengan una vida económicamente muy difícil es enorme. ¿Ok? Y obvio que afecta la calidad de vida. Entonces la educación sexual es importante, ¿se fijan? ¿Qué otro tema? Disculpe, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se puede asegurar de que esas dos ideas están correlacionadas? Por ejemplo, podrían ser consecuencia del mismo fenómeno. Por ejemplo, la falta de la educación, que podría conllevar a esos dos. Sí, mira, nosotros vimos en el curso una cuestión que la diferencia entre dos variables correlacionadas y dos variables conectadas causalmente, que a eso apunta tu pregunta, si no me equivoco, ¿no es cierto? Es que tiene que haber un mecanismo que conecte necesariamente el efecto de una sobre otra. O sea, por ejemplo, te pongo el caso. Una cosa es ver en un gráfico, tú tienes toda la razón, ver en un gráfico que mientras más hijos y más jóvenes tienen, y mientras más hijos y más jóvenes tienen los hijos, las personas son más pobres. Eso es correlación, ¿no es cierto? Pero la otra cosa es comprender el mecanismo de esto, si es que lo hay. Claro, el mecanismo pasa, ¿no es cierto? Socialmente tengo entendido que es así. Pasa porque, claro, las personas que tienen hijos tienen mayor deserción escolar. Las personas que tienen mayor deserción escolar, ya sea por hijo o por otras causas, ¿no es cierto?, tienden a tener trabajos menos especializados, peor remunerados. ¿Ok? Por otro lado, las personas que estudian, normalmente estudian no más allá de los 30 años. Después de los 30 años, por temas sociales, es muy difícil, no digo que imposible, es muy difícil, ¿no es cierto?, desarrollar estudios superiores, porque normalmente requieren dedicación casi completa, la compatibilidad con trabajos de jornada extensa es muy baja, ¿no es cierto? Entonces, todos esos mecanismos están más o menos demostrados, lo cual hace que la conexión entre una y otra no es solamente casual, es causal. Ahora, como todo fenómeno social, y ahí quizás también apunta tu pregunta, no implica que toda persona que tiene hijos adolescentes está condenado a ser pobre. No, lo que quiere decir es que va a ser más difícil que salga del círculo de la pobreza. O sea, el porcentaje de personas con hijos adolescentes que tienen movilidad social y salen de la pobreza es mucho menor que el porcentaje de personas sin hijos que salen de la pobreza. Ese es un tema de probabilístico. No sé si me explico más o menos. ¿Ya? Ahora, obviamente, tu pregunta es cómo yo puedo corroborarlo. Las bases de datos. Ver si hay estudios que demuestren que esto es causal y que no es casual. Tengo entendido que esos estudios existen, ¿ya? Y que tienen muy larga data. ¿Ok? No sé si respondo a tu pregunta. Muchas gracias. Había confundido causalidad con correlación. Sí. Claro, es que mira, recuerden, yo les dije una frase que no sé si se acuerdan. Detrás de toda conexión causal debe haber una correlación de datos. Pero detrás de una correlación de datos no siempre hay una conexión causal. La inversa no es equivalente. ¿Ya? A veces hay datos que se correlacionan y que no están conectados causalmente. No sé si ustedes se recuerdan que vimos el caso del consumo de chocolate y los premios Nobel. ¿Okay? Son variables que están muy bien correlacionadas, pero no hay ninguna conexión causal entre el chocolate y ganar tu premio Nobel. ¿Ya? La causa, exactamente, la causa merita una investigación por sí sola, o sea, como dice Arnaldo. ¿Ya? Hay que demostrar la causalidad, no hay que asumirlo, hay que demostrarlo. ¿Ya? A ver, voy a terminar de leer lo que dice en el chat para no dejar a nadie sin comentar, ¿no es cierto? Aquí Martín dice, perdón, Joaquín dice, es curioso que para la educación básica y media no se sigue tanto el concepto que estamos tratando, pues se enseña muchos conceptos específicos que solo serán útiles para personas especializadas en el futuro. Mira, Joaquín, te voy a dar mi opinión así, pero honesta respecto a lo que tú dices.
al menos en química, que es lo que yo estoy un poco más al tanto, ¿ya? Porque mi señora es profesora de química del sistema escolar. Yo considero que lo que viene en química, gran parte, es tremendamente inútil para una persona que no sabe dedicar a la química, ¿ya? De hecho, yo miro los contenidos de química de la media versus lo que vemos en la universidad. Ustedes ven casi todo lo que vemos en la universidad con un nivel de, claro, más superficialmente, ciertamente, porque ustedes tienen un montón de otros ramos, ¿no es cierto? Pero en términos de los títulos, hay química orgánica, inorgánica, termodinámica, hay hasta cuestiones de cuántica, yo no lo puedo creer, ¿ya? Lo único que les falta es química analítica, electroquímica avanzada, porque también ven algunas cuestiones de celda electrolítica, y yo digo, oye, pero si, ¿para qué ven tanto? Digo yo, ¿ya? Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, ¿ya? Claro, para la persona que va a estudiar química en la universidad, genial, porque vamos menos avanzado, ya voy a buen pie, pero como la mayoría de la gente no va a estudiar química, ¿para qué les sirven los números cuánticos? Digo yo, no sé. Es una opinión personal, yo sé que si alguien que va a ver este video y que es profe de química, capaz que me destruya y me fune, ¿ya? Pero tengo mi argumento, ¿ya? Ahora, lo que sí las reformas están apuntando gradualmente hasta es todo lo que estamos discutiendo ahora. O sea, el tema de la ciencia para la vida, ¿ya? La vitología, como le decía Martín. Ciencia para la vida, ¿ya? Martín, claro, aquí dice, me refiero a una ciencia que estudie y, como por decirlo así, difunda lo específicamente necesario en la vida de una persona. Claro, lo que pasa, Martín, es que hay que reconocer que también no es tan fácil identificar los ámbitos del conocimiento que son necesarios para la vida de todas las personas, porque como las personas también tenemos estilos de vida distintos, entonces, claro, tiene que haber una especie de acuerdo de los ámbitos del conocimiento que afectan a la mayoría de la gente, ¿ya? Pero, por ejemplo, no sé, les pongo un caso. Arnaldo dice educación sexual, pero si esta persona va a ser, no sé, pues monje, que va a llevar una vida así, asexuada, por así decirlo, claro, no le interesa eso, ¿ya? Entonces, normalmente los ámbitos los ámbitos del conocimiento que afecta a la mayoría de la vida de las personas que llevan una vida más o menos normal, ¿no es cierto? Entendamos normal como la típica persona que se desenvuelve en el mundo, donde estudia, trabaja, quizás forma una familia, ¿no es cierto? Que se enferma de vez en cuando, no sé, cosas por el estilo, que come de todo, no sé. Bueno, esa podemos llegar a ciertos consensos. Y claro, la educación sexual es una, la nutrición ciertamente es otra. La cultura nutritiva, ¿no es cierto?, de qué comer a la edad que les corresponde, en qué proporciones, la mezcla de los alimentos, ¿no es cierto?, y no comer algo solamente porque es rico y me quita el hambre, ¿ya? Claro, eso afecta claramente la calidad de vida, ¿ya? Estamos claros con eso. Ojalá todos los monjes, no, yo no pienso como los monjes, para nada. El conocimiento de lo cotidiano depende de la vida de cada persona, su creencia y su labor. Claro, entonces, te fijas, yo estoy de acuerdo con Carlos, o sea, cuesta decidir qué va a afectar la vida de todas las personas, pero sí, claro, todos comemos. Y ahí podemos estar de acuerdo de que es bueno saber nutrición, porque nadie puede llevar una vida sin comer, ¿ok? Todos nos enfermamos. Entonces, es bueno saber en qué consisten las enfermedades, cómo prevenirlas, cómo curarlas, ¿ok? Entonces, claro, ahí una persona entiende la importancia de lavarse las manos, la importancia de las mascarillas, cuando uno está resfriado, bueno, contagiar al resto. Fíjense que eso que ahora lo estamos aprendiendo con pandemia nosotros, los orientales lo tenían claro, qué rato. Los japoneses que andaban en el metro con mascarillas, ¿no?, que uno los miraba raro, así, oye, mira, andan los japoneses en metro con mascarillas, eso como típico de un japonés loco. No, porque los japoneses lo tenían súper claro, el tema de las enfermedades, el que tiene que ponerse mascarilla, el que está enfermo, ojalá no vaya a trabajar, y si está obligado a trabajar porque no puede evitarlo y tiene que trabajar enfermo, que se ponga mascarilla. ¿Cuánto en Chile hacíamos eso antes de la pandemia? Nadie hacía se fijan, todo, hasta estornudábamos dentro del bus y así, listo, y ahí ya contagiaste a todo el mundo. O cuántos padres mandan a sus hijos enfermos al colegio, sobre todo los niños chicos, ¿ya? Y esa cuestión es, yo creo que en el fondo, o no le tomamos mucho el peso al tema de los contagios, o somos ignorantes, ¿no es cierto? Mil cosas, ¿ya? A ti, Arnaldo, no te dejaban faltar aunque fueras como pollo, claro. Obligado a vomitar en la sala.
Claro, o sea, uno ve así, no, si eso te hace fuerte, así tienes que luchar contra la adversidad y anda enfermo. No se trata así, la discusión no es por la persona que está enferma, es por los que están sanos para no contagiarlos, a eso me refiero. ¿Ya? Quizás uno aguanta, pero no a todos le afecta el resfriado igual, ¿no es cierto? Hay personas que se resfrían y en realidad, más allá de estar un poquito decaído, llevan una vida normal. Pero hay personas como yo que nos resfriamos y quedamos tirados así, poco más firmando un testamento. ¿Ya? Ya, entonces fíjense, ahí tienen ustedes la primera respuesta, ¿no es cierto? Lo que se discute hoy en día, y personalmente yo estoy a favor de esto, es una erudición para la vida, o sea, es saber los ámbitos del conocimiento que son útiles para la vida. Por ejemplo, yo les voy a dar una opinión personal, ¿eh? Bueno, todas las opiniones son personales, pero voy a dar una opinión personal en el sentido de que no es muy popular, a eso me refiero. Yo creo que donde está muy al debe el sistema escolar chileno, pero muy al debe, es en educación financiera. Tenemos ceros, de hecho. ¿Ok? Y eso, por Dios, que afecta para la vida. O sea, porque fíjense que hay un mito urbano que está dando vuelta en los medios de comunicación. Ustedes pueden corroborar si yo tengo la razón o no, con la base de datos, ¿ya? Que dicen que los chilenos están muy endeudados porque somos muy pobres, ¿ya? Pero fíjense que hay países más pobres que Chile, casi toda Sudamérica es más pobre que Chile, están menos endeudados que los chilenos. Entonces, como que la variable pobreza no me cuadra, ¿ya? No me cuadra. Ahora, yo creo, como hipótesis, ¿no es cierto? Yo creo que se debe a el tema de la poca o nula educación financiera que tenemos. Por ejemplo, algunos de ustedes le han enseñado en el colegio qué es una deuda pagable. O sea, ¿hasta qué nivel uno podría endeudarse sin correr riesgo de entrar en un ciclo del cual es muy difícil salir? ¿Qué es una deuda? ¿Qué es una inversión? ¿Qué es un activo? ¿Ok? Porque la mayoría de la gente se empieza a preocupar de eso, no cuando gana su primer sueldo, normalmente cuando gana su primer sueldo se lanzan a la vida, si se compran un auto, van de vacaciones, lo que nunca tuvieron, se lo compran. Se empiezan a preocupar cuando empiezan a tener deuda, cuando a veces es demasiado tarde. ¿Ya? Educación financiera, para mí esa es una educación que debiera estar obligatoria y no está, ¿no es cierto? Y creo que es más importante que enseñar números cuánticos en química. No digo eliminar la química, ¿no? Para nada, pero reducirla en contenido, sí. ¿Ya? Finanzas, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Por Dios, que uno tiene una pésima calidad de vida con una mala gestión de sus recursos. ¿Ok? Yo he visto gente que ha ganado más plata y su situación financiera es peor que cuando era pobre. Y ahí tenemos un primer argumento. ¿Ya? ¿Algún otro argumento? ¿O con eso ustedes están conformes? El argumento de la erudición para la vida, listo. Conocimiento científico. Ya, ustedes respondieron la utilidad que tiene el conocimiento científico para la gente. No todo, el que es útil para la vida, y parece que hay como consenso entre ustedes, más o menos. ¿Y se acabó? ¿O no? ¿Con eso es suficiente? O sea, ¿qué es lo útil o lo importante de la ciencia para la gente que no se va a dedicar a ella? Respuesta, el conocimiento científico aplicable a su vida. Eso. ¿Eso es lo único o ven algo más de la ciencia que la ciencia le podría aportar a la gente? Opinión propia ya, por ahí vaya a ver. No sé si tú, Javiera, o tus compañeros pueden desarrollar eso. Ah, ya, Camila había mencionado los avances que se pueden crear. Ya, mira, voy a hacerme cargo de lo que dice Camila, ya. Una cosa son, ya, la ciencia para la vida, ¿no es cierto? Otra cosa es los avances de la ciencia, ¿no es cierto? Pero fíjate, voy a utilizar un contraargumento a lo que dice Camila, que es el siguiente. En muchos textos se reconoce que la importancia que tiene la ciencia, por ejemplo, para los avances tecnológicos, o sea, que duda cabe, ¿no es cierto? Pero el contraargumento que se levanta es el siguiente, se dice, obviamente que eso no está en discusión, la ciencia es muy importante
para el avance, digamos, que se pueden crear. Pero esos avances no lo hace el común de la gente, lo hacen profesionales que se dedican a la ciencia. O sea, en el fondo, el hecho que la ciencia nos aporte tecnología no es un argumento para decir que todos debiéramos saber ciencia. Porque finalmente los que se dedican a esos campos, ingenieros, científicos, son los que lo hacen. Scarlett. Que también podría ser lo de la curiosidad, porque tal vez nosotros, como a todos nos enseñan, como usted dice, lo de química, nos enseñan como hartas cosas muy amplias, y al nosotros tener curiosidad, tal vez nos podemos en el mismo camino ir cuestionando cosas e investigar sobre eso. Y así no es necesario que nosotros estemos especializados en el tema, sino solamente se basa en nosotros querer saber, disculpe la bulla. Así nosotros igual podemos sacar el conocimiento científico o avanzar sobre algún área sin necesariamente ser especialista en eso. O sea, a lo que voy es que al no ser especialista igual se puede sacar datos de, como usted dice, en otras páginas de forma autónoma, entonces igual. Ya, sí, mira, lo que tú mencionas tiene dos vertientes. Una, la vertiente que creo que apunta hacia ella tú, que es la vertiente del autoaprendizaje, ¿ya? O sea, claro, con curiosidad y con preguntas adecuadas, ¿no es cierto? Uno puede aprender cualquier cosa, ¿ya? Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto? La ciencia, en el fondo, el autoaprendizaje es muy similar a cómo uno investiga en ciencia. O sea, uno tiene preguntas y después busca respuestas, ¿no es cierto? Salvo que en la investigación científica la respuesta hay que crearlas en una investigación, en el autoaprendizaje hay que buscar esas respuestas. Y la curiosidad en ambos casos, en la ciencia profesional o en el autoaprendizaje, ciertamente que es el gatillo de casi todo, ¿no es cierto? Ahora, la otra vertiente que tiene lo que dice Scarlett, ¿no es cierto? Piensen lo siguiente, una cosa son las preguntas que ustedes tienen para aprender de todo, porque ustedes tienen una mente curiosa, ¿no es cierto? Pero otra cosa son las preguntas que surgen por problemas de su vida. O sea, en la vida surgen problemas. Y el asunto es cómo yo voy a enfrentar esos problemas en mi vida. Y ahí esa segunda vertiente es bien importante porque algunos plantean, y eso no es tanto el argumento de erudición, sino que es el argumento de las habilidades científicas, algunos plantean que así en la ciencia como en la vida hay que abordar problemas y resolverlos de forma planificada, que eso sería la investigación científica, pero en la vida también tenemos problemas, que hay que tratar de resolverlos de forma planificada. Por ejemplo, te pongo un caso. ¿Qué problemas ustedes vislumbran en los próximos años? Cuando digo problemas no lo digo en el sentido negativo, ¿eh? Son desafíos que a veces surgen en su vida, que ustedes son problemas que van a tener que abordar. A ver, piénsenlo. Administración de recursos hídricos. Ya, ahí tienes un caso, ¿no es cierto? El problema del agua, ¿no es cierto? Que es un problema como sociedad, lo estamos enfrentando ya, ¿no es cierto? O el problema de la independencia, no, Arnaldo, no te rías de ti mismo, y un problema individual, porque lo que dice José, ¿no es cierto? Es un problema de carácter colectivo, el agua para la sociedad, ¿no es cierto? Y lo que dices tú, independizarte o vivir solo, es un problema de tipo individual, ambos son problemas, y ambos, lo que se propone desde la ciencia, hay que abordarlos planificadamente, como que fuese una investigación. Por ejemplo, les pongo un caso, que el agua, ¿qué propuestas hay para intentar resolver o mitigar? Porque hay problemas que no tienen solución, tienen solamente formas de mitigarlo, ¿no es cierto? ¿Qué plan ustedes piensan respecto al tema del agua, que ustedes hayan escuchado o que ustedes a nivel interno consideran que sería el adecuado para intentar resolver o mitigar el problema del agua, por ejemplo, en la zona central de Chile? Cada vez tenemos menos agua, cada vez más sequía. Arnaldo, tú levantaste la mano. Aquí. Yo creo que desde un punto, bueno, yo la mayoría, toda mi familia es de Petorca y de otros lados Chincolco, donde hay una crisis hídrica tremenda, o sea,
por lo menos como yo lo conocí cuando chico, y como está ahora, está muy mal y no hay agua, el agua llega en camino de aljibe. Y según mi punto de vista, y según investigaciones que he realizado de parte propia por el colegio, hace falta ¿cómo se dice esto? Como cambio de leyes y unas reformas que cambien, por ejemplo, la forma en que está distribuida el agua en Chile. Por lo menos en el Código de Agua de 1981 establece que el agua es un bien privado y, por ejemplo, allá se da mucho que hay agrícolas que tienen todo verde, mientras la gente que vive allá no tiene agua para el día, o sea, tiene agua como de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana y después de las 10 a las 11 de la noche. Ya, fíjense, lo que dice Arnaldo es importante porque cuando uno tiene un problema, como el problema de la escasez de agua, ¿no es cierto? Si uno quiere abordar ese problema de forma planificada, como que fuese una investigación científica, lo primero, porque tú, Arnaldo, saltaste la solución, pero fíjate, antes de la solución, lo primero es que hay que buscar las causas, porque las soluciones deben ser coherentes con las causas, ¿ok? Entonces, claro, si te entendí bien, Arnaldo, ¿no es cierto? Tú endosas que las causas de escasez de agua para la población, no para la industria, ¿no es cierto?, se debe a una mala repartición del agua. ¿Ok? Si esa fuese la real causa, la solución de cambiar las leyes es coherente y por lo tanto sería racional pensar que va a resolver el problema. ¿Ok? Es lo que nosotros decíamos en el curso, en las clases previas. Es plausible, fíjense, racional, pensar que esa solución, cambiar el código de agua, resolvería esto. No puedo decir que es convalidado, porque la evidencia la tendríamos en el futuro. O sea, si cambiaran el código de agua y efectivamente luego de eso a la gente le deja de faltar el agua, ahí ya tendríamos convalidada esa solución, ¿ya? Pero por ahora podemos decir que si fuese la causa una mala repartición, es plausible pensar que modificar las leyes va a resolver esto. ¿Ok? Luego hay que demostrarlo, como toda investigación. ¿Se fija que sigue la lógica de una investigación? Luego hay que demostrarlo. Pero, por ejemplo, uno podría pensar, y aquí voy a decir esto, no porque no esté de acuerdo contigo, Arnaldo, solamente para hacerte pensar. Una persona podría pensar legítimamente también, ¿no es cierto? Decir, Arnaldo, yo creo que tu solución no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la falta de agua se debe a que hay una caída pluviométrica en la zona. Esa es la principal causa. Y por lo tanto, repartir algo que es escaso no va a resolver la escasez. Entonces uno podría decir, ya, entonces si fuese la causa, no el problema de la repartija del agua, sino que el problema de la caída en pluviométrica, entonces la solución no es una ley, sino que la solución sería un método para recolectar agua, por ejemplo, agua de rocío con malla, desalinización del agua de mar, hacer diques, ¿no es cierto? Por ahí la cosa tiene otro tipo de solución. Ahora, capaz que las dos vayan de la mano, a lo mejor hay escasez pluviométrica y mala repartija, entonces la solución tiene que ir las dos de la mano. ¿Se fijan? Entonces, ahí viene la importancia de la alfabetización científica. La UNESCO le llama esto cívica. ¿Por qué se llama cívica? Porque es el ciudadano que opina y toma decisiones, o le exige a las personas que toman decisiones, ¿no es cierto?, que tomen decisiones correctas, basado en lo mejor del conocimiento. ¿Ya? No sé si me explico. Entonces, es el ciudadano que es activista en la sociedad, pero es un activista informado. ¿Ok? ¿Informado en qué? En lo mejor del conocimiento, y que entiende la lógica de la ciencia, que entiende que los problemas no se resuelven intuitivamente, se resuelven con conocimiento previo, sabiendo las causas, proponiendo las soluciones más racionales al momento, y luego, a la hora de aplicar esas soluciones, siempre pidiendo evidencia si es que están funcionando. ¿Ok? ¿Me explico más o menos o no? El cambio climático, como pone aquí Scarlett, también, o sea, bueno, aquí hay otros temas que menciona Antonella, la robotización y la falta de trabajo. Bueno, ahí hay un tema, ¿no es cierto? ¿Es la robotización buena, mala? ¿Genera desempleo o no? Ahí hay un tema. Si generara desempleo, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo atacamos? Esos son problemas que va enfrentando la sociedad, ¿ya? Y que tiene que abordar esos problemas de forma planificada y basada en el mejor desconocimiento. Es la estrategia de la ciencia. ¿Ok? El cambio climático, o sea, una cosa es decir, no, el cambio climático no existe, otra cosa es decir, mire, no, si existe, sabemos la causa, y como sabemos la causa, tenemos que proponer soluciones coherentes con las causas.
Ahora, obviamente que esto implica también si las soluciones coherentes con las causas son factibles de aplicar. A veces hay limitantes materiales para aplicar las soluciones, y no digo que todo es tan fácil, ¿ya? Pero, repito, aquí nos estamos refiriendo a la estrategia de la ciencia para resolver problemas, tanto para los problemas de conocimiento como problemas de acción, la alfabetización científica cívica, cómo actuar en el mundo. Porque la otra opción es resolver los problemas intuitivamente. Se me presentan y yo planteo algo sin estudiarlo, sin ponerlo a prueba. Normalmente esas sociedades que improvisan soluciones, ¿okay? Les va mal, les va mal. ¿Okay? Los grandes problemas de la humanidad se resuelven planificadamente con la estrategia de la ciencia, no se resuelven intuitivamente. ¿Ya? Mandar a una persona a la luna no se resuelve intuitivamente, un plan muy racional, muy estudiado y con muchas pruebas. ¿Okay? Cambio climático. Un gran tema. ¿Ya? Ahí están surgiendo temas por parte de ustedes, fíjense, ¿eh? Ya están surgiendo los temas que yo les dije. El tema de la robotización y el desempleo, el tema del cambio climático, el tema del agua. Ponerle límite a las industrias que son las cuales utilizan, claro, aquí Cassandra te está refiriendo, me imagino yo, al tema del agua. Claro, ahí, claro, cuando Cassandra dice que para el tema del agua, que una solución es ponerle límite a la industria, que son las cuales utilizan más agua, esa afirmación, las industrias son las que utilizan más agua, hay que ver si es cierto. Si es cierto, claro, ponerle límite a la industria sería coherente. Si los datos muestran que no es cierto, quiere decir que esa solución no sería coherente, no sería racional, no sería plausible. ¿Okay? ¿Entienden? ¿Dudas, consultas, comentarios? Ya, entonces, han surgido temas por parte de ustedes. Educación sexual, cambio climático, agua, robotización y desempleo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Todo tema, para abordarlo en una discusión racional, ¿no es cierto? Hay que transformarlo en una pregunta. Ya, ¿qué es la alfabetización científica, Arnaldo? La alfabetización científica, ¿no es cierto?, es el ámbito de la ciencia que le es útil al ciudadano común, que no se va a dedicar profesionalmente a esta. Y la UNESCO divide la alfabetización científica en 3 pilares. La práctica, el ámbito del conocimiento, que al aplicarlo mejora tu calidad de vida. La cívica, la estrategia de la ciencia para opinar y actuar informadamente. Y con la estrategia de la ciencia, o sea, con problemas, con planificaciones, ¿no es cierto? Ese es el segundo pilar, ¿no es cierto? Y el tercer pilar, que no lo hemos mencionado ahora, a pesar que es un pilar un poquito más filosófico, es entender que la ciencia es parte de la cultura. O sea, valorar la ciencia como la que ha estructurado la cultura moderna. Nosotros nos comunicamos, nos relacionamos influenciados fuertemente por la ciencia. ¿Ok? Para bien o para mal. No estoy diciendo que eso es bueno o malo, estoy diciendo que eso es así. Nada más que eso. ¿Ya? Hay gente que no le gusta eso. Hay gente que sí le gusta. No estoy diciendo si es bueno o malo, insisto. Estoy diciendo que, le guste o no, la sociedad actual está construida en base a los productos de la ciencia. La transferencia de energía, de información, de comunicación, los viajes, la salud. La ciencia ha influido fuertemente en la cultura moderna. O sea, la cultura no sería igual si no está la ciencia, sin la ciencia. Eso tiene quizás para algunos de ustedes cosas buenas, cosas malas, pero eso es así. ¿Ya? Ustedes definieron temas, ¿no es cierto? Entonces yo les voy a pedir, ya por ejemplo aquí, en el área de la salud, ¿no es cierto? Lo que pone aquí Caterina es un buen caso. Tenemos el tema de la salud, ¿no es cierto? Y podemos transformar el tema de la salud en una pregunta concreta como la que pone Caterina. ¿Es dañino o beneficioso el dióxido de cloro? Porque ustedes saben que hay gente que dice que con dióxido de cloro, si uno consume dióxido de cloro diluido, eso es bueno para la salud, eso es una postura, ¿no es cierto? Hay otras personas que dicen que no, que es malo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es importante transformar los temas en preguntas? Porque si ustedes quieren opinar y actuar informadamente, la pregunta, como la plantea Caterine, tiene que ser una pregunta concreta con variables definidas. Aquí, Caterine se refiere a la salud y a una sustancia química determinada, dióxido de cloro. Entonces ustedes ahí pueden utilizar las bases de datos y poner literalmente esas palabras claves.
dióxido de cloro, salud. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta? Quiero ver las preguntas que están dando vuelta. Quiero hacer así. Tienen 2 minutos para poner preguntas concretas de temas que les interese, pero preguntas concretas. Por favor, escríbanlas. Vamos a elegir las más populares. ¿Ya? Tenemos ya una, la que dice Catherine. Piénselo, un par de minutos. Ya, por ejemplo, Javier habla de la robotización. Ya. Como plantea la pregunta, Catherine, está bien desde el punto de vista de la robotización. ¿Ok? Es algo concreto. Lo que sí, Catherine, te recomiendo que cuando tú dices sostenible, hay que precisar más la palabra sostenible, porque sostenible puede tener varias dimensiones. Sostenible ambientalmente, sostenible laboralmente, económicamente. Hay que definir mejor la palabra sostenible, ¿ya? No es una buena palabra para buscar algo en las bases de datos, ¿ya? Entonces define por favor la palabra sostenible. Por ejemplo, ya, Camila pone, ya, esto es el tema de la nutrición, ¿no es cierto? ¿Es bueno aplicar dietas veganas a niños o perros? Ya, ahí estamos claros que está súper definido, dieta vegana, bueno, me refiero a que te refieres bueno para la salud, ¿no es cierto? Me imagino. Niños, perros. Entonces uno puede poner esas palabras clave en los buscadores, ¿ya? Súper bien. Y aquí Benjamín pone la pena de muerte. ¿Realmente una solución factible de castigo? Ya. Nuevamente, al igual que como le recomendé a Javiera, ahí Benjamín, te propongo que definan mejor qué entiendes por factible, ¿ya? Factible en un punto de vista ético, moral, del sufrimiento biológico, ¿a qué te refieres con factible? ¿Económicamente factible? Esa palabra no es buena para buscar, ¿ya? Ahí te recomiendo pulirlo un poco más la pregunta. Y aquí Arnaldo pone el tema de, y así es bueno, me imagino, claro, para la salud, ¿no es cierto? Consumir clorofila. Entonces, eso sí, clorofila, consumo, salud. Eso es súper concreto, uno puede buscar cosas al respecto. ¿Es todo lo que vemos como lo vemos según el espectro de color de nuestros ojos? Ya, mira, la pregunta que pone aquí Martín, mira, yo te voy a recomendar que si bien es cierto, valoro que esté definida todas las variables de tu pregunta, lo que sí esta pregunta es una pregunta que ya tiene una respuesta bien ancestral. Yo no creo que la encuentres en las bases de datos, porque en las bases de datos científicas tú encuentras lo último que se ha generado de conocimiento, temas contingentes. Esta pregunta que tú haces, yo creo que tiene una respuesta ya bastante antigua biológicamente, entonces probablemente esta la vas a encontrar a lo mejor en un libro de biología, ¿ya? Más que en un paper o un review, ¿ya? Ya, aquí Cassandra pone si el aborto debiera ser legal. Ya, mira, Cassandra, te voy a dar mi opinión respecto a esa pregunta. La pregunta tiene que reflejar la controversia, ¿ya? Entonces, cuando tú dices el aborto debiera ser legal, lo pones como pregunta, en realidad tú estás planteando una postura respecto a la real pregunta, ¿ya? Tu postura, el aborto debe ser legal, pero ¿por qué? ¿Cuál es el real problema controversial? ¿Ya? Quizás, no sé si apunta a lo que tú quieres, ¿no es cierto? Quizás el tema de los peligros para la madre de un hijo no deseado, en términos peligros o riesgos o efectos, ¿no es cierto?, económicos, sociales, psicológicos, y eso podría defender la postura de que se legalice, ¿no es cierto? Pero el problema controversial es los hijos no deseados, buena posibilidad, ¿no es cierto? Entonces ahí te pido que cuando tú dices legal, es legal para resolver qué cosa, ¿ya? ¿Cuál es la controversia que está detrás? Porque a veces la controversia es un tema meramente de libertades, o sea, yo, por ejemplo, uno puede decir, yo creo que la mujer debe ser soberana en su cuerpo. Esa es como la mujer debe ser soberana de su cuerpo, esa es como la pregunta. Y claro, una postura al respecto es sí, y por eso creo que el aborto debería ser legal, pero la controversia es la soberanía de la mujer sobre su cuerpo. Esa es la controversia que genera postura. Algunos dicen no cuando hay otro ser vivo, otros dicen sí, ¿ya? Ahí hay que pulirlo un poquito, ¿ya? ¿Es posible realizar modificaciones genéticas en personas para mejorar los sentidos? Claro, ahí uno puede poner en los buscadores
modificaciones genéticas, mejora. Aquí yo te recomendaría, Joaquín, que no hable de sentidos en general, habla de un sentido en particular para buscar. Mejorar la audición. Uno puede poner genetic manipulations, ear skills, así como una cosa así, por el estilo. Y uno va viendo si es que hay algo publicado al respecto. ¿Ya? Es necesario para la sociedad si al final los animales no tienen toda nuestra calla, la experimentación en animales, ¿no es cierto? Claro, esa pregunta es del ámbito, yo aquí te pediría, Antonia, que la defina un poco más si es necesario para qué, es necesario éticamente, porque alguien puede decir si es ético la experimentación en animales, entonces ahí lo define, cambia la palabra necesario por éticamente necesario, ¿ya? Porque necesario es muy todavía, es muy general. La necesidad puede tener varias dimensiones, una dimensión ética, o sea, en el fondo, hay gente que dice que sí es necesario para evitar el sufrimiento en humanos, ¿no es cierto? Otros dicen que a lo mejor es necesario económicamente porque es más barato experimentar con animales, mamíferos de otro tipo que con humanos. Entonces la necesidad tiene varias dimensiones. Define la dimensión. ¿Necesario para qué? ¿Ya? Y aquí Javiera pone la robotización es sostenible energéticamente y ambientalmente a largo plazo. Ya, esa pregunta, Javier, ahí veo que tú la pusiste, ahí está bien definida. Es sostenible energéticamente. Súper, ahí está muy bien claro. ¿Cuál es la causa de la extinción del Cretácico? Esa es una pregunta, mira, Danae, sirve para entender cómo se formula bien una pregunta, ¿ya? ¿Cuál es la causa de la extinción del Cretácico? Ahora, ¿por qué no sirve para este ejercicio? Porque esta sirve muy bien para una investigación científica, pero para la alfabetización científica, ¿por qué no sirve? Porque la idea es hacer preguntas que generen controversias sociales, o sea, que la sociedad se divida en posturas, ¿ya? Tu pregunta es científicamente está perfecta, pero no genera controversias en la sociedad. Esa es una pregunta meramente de investigación básica, no sé si me explico. ¿Ya? ¿Realmente es bueno darle medicamentos a personas con depresión? Claro, quizás la pregunta, Valentina, que tú tienes, que tiene que ver con salud mental, ¿no es cierto? Es, ¿bueno en qué sentido? Bueno, en que los mejora, ahí hay que definir la palabra bueno, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿son efectivos los medicamentos para la depresión? ¿Son efectivos? Esa sería como una pregunta, efectivos para sanarla, ¿no es cierto? Es una posibilidad, ¿cierto? ¿Cuál es la implicación de la computación cuántica en el futuro? Eso está buena. ¿Afectan la onda electromagnética la liberación de cortisol en el contexto de la pandemia? Ya, tu pregunta también es buena, ¿no es cierto? El efecto de la salud de la onda electromagnética, esa es una pregunta general y tú la estás concretando más particularmente, ¿sí? Los efectos sobre el cortisol, que tiene que ver, y eso tiene que ver con el sueño, creo, ¿no? No sé si estoy bien equivocado, estoy bien o mal. La liberación es cuando estamos estresados, es la hormona que se... Súper. Mira, una vez yo hice este ejercicio que estoy haciendo con ustedes, con nuestros estudiantes, y se empezaron a buscar, ¿no es cierto? Y encontraron unos reviews súper buenos de esos temas. El efecto de la tecnología sobre los patrones de sueño de los humanos. Que en parte tiene que ver con el tema del cortisol que tú mencionas, ¿ya? ¿Cómo se puede evitar la escasez hídrica? ¿Está bien? Muy bien, ¿no es cierto? La educación es un factor en la oportunidad. Ya. ¿Qué efecto tiene la educación sobre tus oportunidades? Pero ahí, Javiera, te recomendaría que definas la palabra oportunidades. ¿Oportunidades de qué tipo? ¿De movilidad social? ¿De incremento de la renta? De oportunidades de, no sé, hay oportunidades, se puede interpretar de varios puntos de vista. Define la palabra oportunidad. ¿Somos éticamente superiores a los animales? Ya, súper, está súper bien definido, ¿ya? Súper bien definido. No sé si hay estudio, que es otra cosa, pero de que está bien definida, está bien definida. ¿Tiene efectos negativos a largo plazo para la salud el uso del litio para el control de la bipolaridad? Listo, súper bien. Ahí tienen ustedes muchas preguntas, ¿no es cierto? ¿Son responsables los consumidores comunes de agua, escasez hídrica? ¿Podemos afirmar que en la actualidad padecemos de dependencia tecnológica y esto implicaría una adicción a esta? Ok. Ya miren, voy a hacer lo siguiente, miren. Esto es para efectos del ejercicio, porque obviamente no podemos albergar todas las preguntas en el tiempo que nos queda, ¿ya? Y nos quedan 15 minutos de clase, ¿ya? Entonces, veo que hay una pregunta que se está repitiendo mucho, que es el tema de la depresión, la salud mental. Se está repitiendo en varias preguntas, ¿ya? Hagan la siguiente búsqueda. En cielo
en Science Direct o en Google Scholar, ¿ya? Y hagamos cargo de la pregunta, que yo sé que hay material, por eso les digo que busquen eso, ¿no es cierto? Háganse cargo de la pregunta que tengan que ver con qué efectos tiene para la salud mental la tecnología. Me refiero a la tecnología, así concretamente la tecnología que ustedes utilizan actualmente. Entiendamos los celulares, por ejemplo, ¿ya? O las pantallas, no sé si lo pueden poner en general. Busquen en las redes, ¿no es cierto?, efectos, salud mental, así como efectos, salud mental, tecnología o cell phones, ¿ya? Voy a ayudarlos con las palabras en inglés, porque aquí les recomiendo que primero, los buscadores. Este es un buscador. Perdón, le estoy mandando este mensaje a Antonio, le hace la tos. Ya. Buscador, signdirect.com, cielo.org y el Google Scholar. Ustedes lo pueden encontrar rápidamente, ¿no es cierto? Ahí tienen 3 buscadores, ¿ok? Sí, SciHub no es un buscador, Javier, es una página pirata para descargar paper ilegalmente. No lo puedo recomendar acá. No puedo recomendar piratería. Sí, lo conozco, SciHub, ¿no es cierto? Pero tiene un problema ahí que no me puedo meter en problemas. ¿Ya? Palabras clave, fíjense. La pueden poner en español, ¿no es cierto? Obviamente, salud, mental, tecnología, celulares, ¿no es cierto? Ahí lo tienen en español. Obviamente que en inglés, mental, health, technology, ¿no es cierto? Mobile, phones. Ahí tienen ustedes palabras clave en inglés que son análogas a la en español, que los cuales les podría servir. Yo voy hagamos todos la búsqueda y veamos qué es lo que encontramos. Yo voy a hacer también la búsqueda frente a ustedes. Voy a salirme de acá. Yo voy a buscar en Science Direct, porque a mí ese buscador me gusta, ¿ya? Voy a mostrar frente a ustedes cómo me va. Este es un ejercicio que a veces es muy fácil, a veces muy difícil. Aquí está Science Direct, ¿no es cierto? Mental Health, Mobile, phones, ya. Escribí mal mental, perdón, por eso no me salió nada. Mental. Ya, fíjense lo que me pareció. Me parecieron 11.000 resultados, ya es como ridículamente grande. Cuando aparezcan muchos resultados, yo les recomiendo, si es que están buscando en inglés, si no lo ponen en español, ¿no es cierto? Les recomiendo que pongan siempre la palabra review. ¿Qué es review? Como vimos en clase, son los compilados de estudios científicos que lo analizan todos en un campo y ven si hay una conclusión basado en estudios en plural, ¿ya? Y aquí vamos viendo. Ya, mira, aquí hay un trabajo, mira, lo voy a agrandar acá. Por ejemplo, para mí es basado en el título, obviamente. Hay que ver los detalles. El título es bien prometedor porque dice efectos a largo plazo del uso de teléfonos móviles, los celulares, ¿no es cierto?, en la calidad del sueño. ¿Ok? O sea, el título está bien ad hoc a lo que estamos discutiendo, ¿ya? Si yo pincho acá, fíjense, me va a aparecer esto que desde mi punto de vista es lo más importante para una persona que no se dedica a la ciencia profesional, sino que quiere formarse una opinión, ¿ya? Es lo que se llama el abstract, el resumen, ¿ya? Este es el resumen del trabajo. No tienen que leerse el trabajo entero, tienen que irse solamente al resumen. Bueno, aquí en el resumen, ¿no es cierto?, explican qué es lo que investigaron, el efecto de la radiofrecuencia de los teléfonos móviles, ¿no es cierto?, sobre la calidad del sueño. Esto es lo que investigaron, aquí dice acá. Aquí dan detalles de cómo realizaron el estudio, con estadística, cuántas personas estudiaron, fíjense, 21.000 personas
en un país, 3.120 personas de otro país, ¿no es cierto? O sea, es un N bien grande, muchas personas. Bueno, aquí está la discusión de los resultados, que esto normalmente escapa a lo que uno puede entender cuando no está en el área, hay mucha jerga técnica. Lo que importa es la conclusión. Fíjense, la conclusión. El insomnio fue levemente, no grande, levemente más común en los usuarios de telefonía móvil en la categoría de tiempo de llamado, parece los que más lo ocupan, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, en el grupo de usuarios que más utilizan el teléfono, hay una insomnia levemente mayor. Tampoco es tan mayor, ¿no es cierto? Pero es levemente mayor. Claro, y aquí, fíjense, lo interesante de esto, si lo entiendo bien, ¿no es cierto? Que esto no tiene que ver tanto, al parecer, lo que dicen los autores, con la radiofrecuencia del celular, o sea, la radiación que emite. Dice, esto está asociado, parece que a otros factores más que la radiofrecuencia, o sea, probablemente la gente que desarrolla insomnio por el uso de celulares no tiene que ver tanto con la radiación que emiten, sino que con el uso que le dan. Probablemente por la entretención, no sé, más que por la radiofrecuencia. O sea, aquí en este estudio no encuentran relación entre la radiofrecuencia del teléfono y los patrones de sueño, sino que son otras las razones que este estudio no las devela. Pero la radiofrecuencia no es. ¿Okay? Entonces, este estudio no apoya la hipótesis que la radiofrecuencia de los teléfonos tienen efecto a largo plazo en la calidad del sueño. O sea, en el fondo no es la radiofrecuencia. Al parecer hay otras variables. No sé si me explico. O sea, no sé si lo entienden, no me explico, obviamente está en un estudio, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Entonces, al menos en este campo, porque no estamos refiriendo exclusivamente a temas de sueño, no estamos refiriendo a cáncer, no estamos refiriendo a otras cosas. Al menos en el tema de la calidad del sueño, el miedo a la radiofrecuencia de la telefonía celular no tendría apoyo en base a este estudio. No quiere decir que no genere insomnio. Los estudios dicen que genera un leve insomnio, ¿ya? Pero no por la radiofrecuencia. O sea, por ejemplo, uno podría conjeturar, porque esto no lo dice el estudio, que tiene que ver con el tema de la adrenalina y la entretención que les da a ustedes los celulares por las redes sociales. No sé, uno podría conjeturar que en realidad esa es la causa de la leve insomnio que se da en esta gente y no que emita radiación microondas. ¿Ya? O el brillo de la pantalla. Claro, es una buena hipótesis también. Y eso habría que buscar otros estudios. ¿Ya? A lo mejor hay otros estudios que demuestran que es el brillo. ¿Ya? A lo mejor teniendo una consola de videojuegos que ni siquiera tiene conexión a celular ni nada, el efecto es el mismo. ¿Ya? Y el brillo, como dice. ¿Se fijan? Ahí uno se va formando opiniones informadas, ¿ya? Pero es muy importante que a veces uno encuentra un trabajo que derriba una concepción. Y lo que yo le dije en la clase pasada es cómo van a reaccionar ustedes ante eso. ¿Alguien encontró algo interesante, algún estudio así que diga algo relacionado con el uso de telefonía celular y la salud mental? Pero fue una consulta que busqué en ese cielo para probar. ¿Sí? Y solo me salía un artículo, pero el ingresar me decía que no se puede acceder al sitio. ¿Y al resumen no puedes acceder? No, nada. Ya solo hay un artículo y lo pulso y lo que hay ahí en relaciones, pero nada. A ver, déjame chequear una cosa, por favor, mira. Te voy a dar la posibilidad para que tú puedas compartir el... a ver. Mira, ¿puedes compartir la pantalla de la página de Cielo, por favor? Sí. Profe, Quiero ver si pinchaste bien, no, nada más que eso. Normalmente en Cielo uno puede acceder al menos al resumen. Normalmente, no te digo que a lo mejor te tocaste el premiado y justo te tocaste un artículo que no puedes meterte, pero quiero chequear solamente Sí, claramente. No, sí, ya lo vi, eso el resumen no deja el artículo como tal. ¿Lo comparto igual? Sí, claro, porque es importante. La mayoría de estos buscadores no les deja bajar el artículo completo, lo que se llama el PDF, ¿ya?
pero sí les deja acceder al resumen. Ahora, para uno, ya, claro, ahí tú tienes acceso al resumen, ¿te fijas? Para uno formarse una opinión, basta con las conclusiones del resumen, nada más que eso, ¿ya? Entonces, claro, ahí tú tienes acceso al resumen. Claro, si tú quisieras bajar, por ejemplo, como te dijera, si tú quisieras bajar el artículo completo, el PDF que aparece ahí, ¿no es cierto? Probablemente te va a decir que no, ¿ya? Pero ¿a qué es lo que voy yo? Que no es necesario, o sea, el artículo completo normalmente no lo entiende una persona que no es del área, porque habla de los métodos, del tratamiento de los datos, es un lenguaje súper técnico. ¿Qué es lo que interesa para efectos de nosotros? Las conclusiones del trabajo. Porque nosotros no podemos cuestionar la calidad del estudio, no tenemos las habilidades ni la preparación científica para decir este estudio está bien o mal hecho. Entonces nosotros tenemos que quedarnos con las conclusiones. Eso es lo que puede hacer un ciudadano común, ¿ya? No sé si hay alguna conclusión que te fue útil para este tema. Sinceramente, sí, no, algo aparte que esto que buscándolo así, solo sale esto. Así que no hay como mucha conclusión respecto a eso. Esto sería parte del resumen, ¿no? Ya, bueno, ahí tú puedes ver, hay estudios que les van a servir y otros no, ¿ya? Ahorita solo pero si, eso sí, si borro celulares, ahí se aumenta la... Sí, ahí ustedes tienen que ser lo más astutos posible, ¿no es cierto? De ir jugando con las palabras clave. Mientras más palabras claves pongan, menos resultados van a tener, ¿ya? Ahora, yo les recomiendo que la primera palabra clave que pongan para reducir el número de búsquedas que les va dando sea review o revisión, ¿ya? Porque es mucho mejor opinar basado en revisiones que en estudios individuales, ¿ya? Lo otro es que el título del artículo como que no lo sentí muy relacionado al tema social. Sí, no, sí, a veces los trabajos sirven y a veces no. Por eso yo les digo, es por eso que las palabras claves surjan de la pregunta. Es más probable que te encuentres con trabajos útiles para opinar informadamente, ¿ya? Pero ahí obviamente que hay un juego de ensayo y error en ir buscando las mejores palabras clave, ¿ya? Vale, ¿puedes dejar de compartir? No. Sí. Ya. ¿Alguien encontró algún dato interesante del tema de la salud mental? Yo encontré que tiene que ver con el insomnio, no tanto como yo creía, pero no tiene que ver con la radiación del celular, tiene que ver, parece, con otras características, ¿ya? ¿Alguien tiene algo que quiera compartir respecto de la telefonía celular y el uso y sus efectos? Aquí encontré un trabajo que es, miren el título acá. En el título está la conclusión, ¿ya? Dice, el prolongado uso de telefonía celular. Perdón, disculpe. Ahora sí. Yo que me dijo con este melusco no estoy respondiendo. Ahí sí. Fíjense lo que dice el título de este trabajo. Prolongado uso de telefonía celular está asociado con síntomas depresivos en adolescentes chinos, ¿ya? O sea, el título tiene la conclusión. Voy a entrar acá, a ver qué es lo que me dice el resumen, ¿ya? Ya. Fíjense lo que dice la conclusión, ¿ya? Lo otro es técnico, uno no puede pronunciarse, dice, el uso prolongado de telefonía móvil más de 2 horas dentro de la semana y más de 5 horas los fines de semana está asociado con un incremento en el riesgo de síntomas depresivos. La asociación aparece que es parcialmente mediada, o sea, ahí están como develando el mecanismo, fíjense, aparece parcialmente mediada por, perturbaciones en el sueño. O sea, no solamente están diciendo que hay una correlación, sino que al parecer el mecanismo que conecta estas variables es por perturbar el sueño. O sea, en el fondo, ustedes ocupan el celular mucho, les perturba el sueño y eso les genera en última instancia temas depresivos. Porque claro, una persona que tiene el sueño perturbado tiene sentido pensar que podría tener mayor tendencia a la depresión. José. Sí, es que se entiende eso, pero como que parece un error de correlación y que no es una correcta causalidad, porque por condiciones en países asiáticos hay alto índice de depresión, pero no por ese error específicamente, sino por la calidad de vida, condiciones de vida.
Muy buena tu observación, José. O sea, uno cuando tiene un trabajo, ¿no es cierto? Siempre el trabajo tiene limitantes y yo comparto tu punto. O sea, decir ya está bien, ya no vamos a poner en discusión la conclusión, pero recordemos que estamos, como dices tú, en un público asiático, los asiáticos tienen problemas de depresión mayores, las estadísticas de suicidio son más altas, ¿no es cierto? ¿Listo? Ahora, ¿cómo zanjamos esto? Fíjate. Porque ahí tenemos una controversia. ¿Te fijas? Está la controversia de quienes dicen, no, con este estudio está demostrado que la telefonía celular genera depresión, y además, más encima están ya anticipando el mecanismo, dirán hasta prueba. Está la otra postura que dice, esto también tiene un tema cultural, esto solamente fue aplicado a chinos. ¿Cómo zanjamos esto? ¿Qué ustedes encontrarían en los estudios que les podría irse más a favor de una tesis u otra? ¿Que esto es más cultural o sí es la telefonía? Quizá una comparación entre ambas, ver como los estudios que avalan a cada una de las ambas posturas. Claro, pero fíjate lo siguiente, claro, yo entiendo lo que tú vas. Uno sería un estudio que hable de la relación entre cultura y depresión, ya. Y suponte que ese estudio demuestra que en realidad la variable cultural no afecta a la depresión. Ahí uno diría, oye, está perdiendo peso la postura de que es cultural, ¿no es cierto? La otra posibilidad es que a lo mejor replicaron este estudio en Sudamérica y encontraron lo mismo. Cambiar Y uno la dice, muestra. oye, te fijas, y uno dice, oye, en realidad yo creía que era la parte cultural, pero si ya ahora me están dando estudios en Sudamérica, que tenemos una cultura en términos sociales muy distinta a la asiática, me consta, yo he mandado dos estudiantes de doctorado mío fueron a Japón y me contaron muchas cuestiones, ¿ya? Oye, entonces uno dice, parece que está perdiendo peso. Ahora, por el contrario, podría pasar que en Sudamérica replicaron lo mismo y no tiene nada que ver, ¿no es cierto? No da estos mismos resultados, entonces uno dice, oye, ¿por qué en Sudamérica no da esta relación? Y en China sí, quizás el peso de la cultura está tomando más peso a la hora de confrontar ambas posturas. ¿Se fijan? Por eso uno tiene que buscar más de un estudio para ver con cuál balanza, ¿no es cierto?, hacia dónde se inclina la balanza de las evidencias. Pero este tema es controversial. ¿Ok? Ahora, lo importante es que si ustedes continúan la investigación, y eso es lo que tienen que hacer para su ensayo, ¿no es cierto? Si ustedes continúan con la investigación en las bases de datos, tienen que ser lo más objetivas posibles a la hora de hacia dónde se inclina la ciencia. ¿Ya? Porque, por ejemplo, podría pasar, no sé si es tu caso, José, pero podría pasar que ustedes dicen, no, yo me niego a esto porque yo ocupo celular y a mí no me pasa nada. ¿Ya? Y a lo mejor ustedes, como todos son usuarios celulares y ustedes se autodefinen que no tienen problemas mentales, ¿no es cierto? Ustedes dicen, ya, no es así. Todos tenemos sesgos, ¿no es cierto? Yo, como los celulares, nunca he sido muy amigo de los celulares más que para el trabajo, ¿no es cierto? Y ver Netflix. Yo a lo mejor también tengo mis sesgos y soy súper anticelular. No. A pesar que tecnológicamente me gusta mucho la tecnología, pero los celulares no soy muy amigo. Entonces todos tenemos sesgos. Ustedes tienen sus sesgos como usuarios fanáticos probablemente. Yo tengo mis sesgos como soy más viejo y nunca me ha gustado mucho. El asunto es qué dice la ciencia. Y si la ciencia se inclina a favor o en contra de sus sesgos, ¿cómo lo gestionan? Si se inclina en contra de sus sesgos. ¿Cambian de opinión o no? Es difícil cambiar de opinión. Yo le dije que lo iba a desafiar a que cambiaran de opinión. Si es que la ciencia se en contra de sus sesgos. ¿Ya? Hoy me pasé de la hora, disculpe. Me pasé de la hora. Ya, vamos a continuar la próxima sesión solo con bases de datos. ¿Ya? Yo les pediría que la próxima sesión, si es que pueden, traigan preguntas lo más concretas posibles, ¿no es cierto? Y cuando digo preguntas, me refiero a una cosa bien concreta y piénsenlo como un tema así estratégico. Traigan la pregunta que van a trabajar en su ensayo, porque su ensayo va a requerir una pregunta. Entonces, piensen en este ejercicio y traer una pregunta no solo para la próxima clase, la pregunta que les gustaría trabajar en su ensayo. Lo que sí necesito es que lo antes posible, ojalá la próxima semana, ustedes me manden la pregunta por correo, porque yo tengo que velar que la pregunta sea una pregunta de alfabetización científica, porque como vimos en el chat, a veces hay preguntas que son súper buenas, pero no encierran una controversia social. ¿Ok? Entonces necesito yo filtrar un poco las preguntas porque tienen que partir con una buena pregunta.
piensen sus preguntas. Ahora ensayamos brevemente con la salud mental y la telefonía celular. Piensen sus preguntas, ¿ya? Y aquí me están preguntando, voy a escribir mi correo, de todas formas, puede ser para la próxima semana, ¿ya? Dentro de lo posible antes del sábado, ¿no? O sea, dentro de lo posible. Yo igual, si me las mandan el mismo sábado, no hay problema. Lo que pasa es que mientras antes me la manden, yo les voy a poder decir, sí, buena pregunta, o no, púlela un poco más, o no, cámbiala porque en realidad no va a funcionar, ¿no es cierto? Yo la próxima semana vamos a continuar trabajando con bases de datos, les voy a explicar los detalles de la pauta de guía para escribir el ensayo, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ir avanzando. Claro, como dice Joaquín, lo ideal es que la pregunta no tenga solamente un sí o no. Los que tengan que irse, por favor, se retiran, ¿no? Si no, ya terminamos la clase. Pero como dice Benjamín, claro, la idea es que no se responda solo con un sí o con un no, sino que sea una pregunta suficientemente compleja que encierre posturas a favor o en contra de algo, ¿ya? A veces pueden ser más de 2 posturas, pueden ser 3, 4, ¿ya? Eso, y sean inteligentes en elegir bien la pregunta para que también tengan material científico que analizar. Porque a lo mejor la pregunta es súper buena y no encuentran nada. Te fijas, esto podría pasar, ¿ya? Eso. Bien, nos vemos la próxima semana, cuídense, ¿ya? Chao, Que profe. estén bien. Gracias. Chao, profe. Chao, saludos. Chao, profe, nos estamos viendo. Profe. Chao.